Manuscript Releases, página 228 de 1903. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. En esta ocasión, la palabra antes del tiempo del fin la analizaremos desde una perspectiva antes de la terminación del fin de nuestro mundo. En nuestro folleto de la lección de la escuela sabática del segundo trimestre de abril-junio de 2018, estudiamos el tema la preparación para el tiempo del fin, y para ese tiempo aún no había llegado el tiempo del fin. Advertencia: se trata de una señal que avisa sobre la existencia inminente o real de una amenaza, un riesgo o un peligro. Las advertencias también indican a su receptor que una determinada acción suya puede resultar riesgosa o ser fatal. Daniel capítulo 12, verso 11, Nueva Reina Valera 2000. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 12 de Daniel y el verso 11. ¿Y qué significa la palabra continuo? También la palabra abominación asoladora, y que hay un tiempo determinado de 1290 días entre un evento y otro evento. En nuestro folleto de la lección 13 de la escuela sabática del primer trimestre de enero a marzo del 2020, en la sección del jueves 26 de marzo del 2020, el tiempo de espera, párrafo 3. Miramos que de la lección sobre Daniel capítulo 8, aprendimos que el continuo sacrificio se refiere a la intercesión continua de Cristo. Hebreos capítulo 7, verso 25, Biblia de las Américas. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús es nuestro sumo sacerdote y es poderoso para salvarnos, ya que vive perpetuamente para interceder por nosotros y recibir el perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 4, versos 16, Biblia, Nueva Versión Internacional. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Existen dos razones de vital importancia al acercarnos al trono de la gracia, a Dios mediante nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, y son, primero, recibir misericordia o perdón por nuestros pecados cometidos, y segundo, hallar gracia para ayudarnos a no caer más o cuando somos tentados a pecar. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, castellano antiguo. Y 3 veces me ha respondido, con mi gracia tienes bastante, porque mi poder se hace más evidente cuando actúa sobre la debilidad humana. Por tanto, de buena gana seguiré presumiendo de mis debilidades más que de ninguna otra cosa, porque por medio de ellas actúa en mí el poder de Cristo. En esta parte de la palabra de Dios encontramos que la gracia de Dios nos da el poder en nuestras debilidades humanas. El gran conflicto ha terminado. La verdadera conversión es esencial. Página 294, párrafo 2. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo,
La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama: a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dios habla hoy. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes, para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice no solo que nos da el perdón y purificación de nuestros pecados a través o mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino que también recibimos la gracia a través del Espíritu Santo, que nos santifica y nos da el poder o capacita para obedecerle. Deseado de todas las gentes, página 625. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Esta cita nos aclara que solo podemos resistir y vencer al pecado únicamente a través del Espíritu Santo. Daniel capítulo 12, verso 11, Nueva Reina Valera 2000. Hasta la abominación asoladora habrá 1290 días. Ahora analizaremos la segunda parte del libro de Daniel, capítulo 12, verso 11. ¿Qué significa la palabra abominación asoladora? Daniel capítulo 12, verso 11, nueva traducción viviente. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Aquí nos dice que cuando termine la intercesión de nuestro sumo sacerdote, se va a colocar un objeto sacrílego que va a causar profanación y que va a ser adorado por todo el mundo en un lapso de tiempo de 1290 días, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o del tiempo del fin. Daniel capítulo 12, verso 11. Biblia de Jerusalén, 1998. Desde el momento en que se suprima el sacrificio permanente y se instale el ídolo maldito, pasarán 1290 días. Nuevamente nos habla la palabra de Dios que desde el momento que termine la intercesión en el santuario celestial del lugar santísimo y se instale el ídolo maldito, pasarán un lapso de tiempo de 1290 días. La fe, la cual yo vivo, página 170. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será hasta que se emita el decreto que obligue a los seres humanos a adorar este sábado ídolo. En esta cita nos aclara que el ídolo se refiere a la adoración del día domingo. Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12. El libro del pueblo de Dios. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia. Se refiere a los Estados Unidos de América, que tenía 2 cuernos. Estos cuernos representan o significan la libertad civil y religiosa, como la de un cordero. Aquí representa la mansedumbre de una religión protestante cristiana, pero hablaba como un dragón. Hablar como dragón, que en este país esas libertades pronto van a terminar en persecución. Esta bestia, o sea, los Estados Unidos,
ejercía todo el poder de la primera, que se refiere al papado, y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Esta adoración se refiere a la falsa adoración del día domingo, aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 373 de 1900. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Marcos capítulo 13, verso 14, Biblia católica latinoamericana. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lea, que entienda bien. Entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Anteriormente dijimos que el ídolo representa o significa la falsa adoración en el día domingo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. El día de descanso papal es la falsa adoración en el día de domingo. Éxodo capítulo 33, verso 15. Biblia, traducción en lenguaje actual. Moisés le dijo, si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí. Si es la voluntad de Dios que nos quedemos en las ciudades para terminar la predicación del mensaje de los tres ángeles, ya que lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Evangelismo, página 61. Las ciudades deben trabajarse desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero sin ser necesario que el pueblo de Dios viva en ellas, sino por sus visitas, para amonestarlas de lo que está por venir sobre la tierra. Hay un propósito al salirnos de las grandes ciudades, pero si lo hacemos, debemos mantenernos cercanos para poder desde allí ir a visitarlas y dar el mensaje final. Daniel capítulo 12, verso 11, Nueva Reina Valera del año 2000. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ya analizamos anteriormente que el continuo se refiere a la intercesión sumo sacerdotal o fin del tiempo de gracia o del juicio investigador de los vivos, hasta la abominación asoladora. Concluimos también que la abominación asoladora se refiere a la ley dominical nacional en este país, o sea, en los Estados Unidos, y habrá un lapso de tiempo entre estos dos eventos de 1290 días, y que hay un lapso de tiempo cuando se decrete la ley dominical en Estados Unidos de 1290 días hasta la terminación del tiempo de gracia o intercesión en el santuario celestial por nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. En otras palabras, si es el fin del juicio investigador de los vivos que termina allí, personalmente es mi opinión. El juicio investigador de los vivos da inicio cuando se promulgue o se decrete la ley dominical nacional en este país de los Estados Unidos de América. Aquí tenemos en esta gráfica, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11, la duración del juicio investigador de los vivos, que son 1290 días, que va a dar inicio
con la ley dominical nacional en Estados Unidos y concluye el juicio investigador de los vivos con el fin del tiempo de gracia o terminación con la mediación o intercesión sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17, traducción en lenguaje actual. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue. En este caso, vamos a aplicarlo al juicio investigador de los vivos, a todos, y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. En esa cita nos aclara que el juicio investigador de los vivos da inicio con la iglesia remanente del tiempo del fin, a saber, la iglesia adventista del séptimo día. Daniel capítulo 5, verso 27, Biblia al día de 1989. Tequel, has sido puesto en la balanza y no pesas lo que deberías pesar. Nuestro carácter va a ser pesado en esa balanza. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 251. Cada adventista del séptimo día ha de ser pesado en la balanza del santuario. En esta cita nos aclara que el juicio investigador de los vivos no va a ser por familia, matrimonio o iglesia, sino en forma individual. El conflicto ha terminado. El juicio investigador, página 302. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Es muy importante que nuestros pecados hayan sido perdonados a través de nuestro arrepentimiento genuino y sincero. Proverbios capítulo 28, verso 13. Palabra de Dios para todos. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. No hay que poner excusas a nuestros pecados. Es muy importante alejarnos y apartarnos del pecado. Salmos capítulo 89, verso 14. Reina Valera contemporánea. Tu trono se basa en la justicia y el derecho. La misericordia y la verdad son tus heraldos. En el gobierno de Dios actúa la justicia, pero también actúa la misericordia. Eventos de los últimos días, página 244, párrafo 1. Dios es presentado en toda la Biblia no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un Dios de justicia estricta e imparcial. Deseado de todas las gentes, páginas 82 y 83 de 1898. Para el pecado, donde quiera se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, verso 29. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado, pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Esta cita nos aclara que si permitimos que el Espíritu Santo purifique o consuma ese pecado en nuestras vidas, Dios nos perdonará. Por otro lado, si seguimos o nos aferramos a poner excusas o justificamos nuestro proceder acerca de nuestros pecados, cuando venga Jesús en esa gloria, nos va a destruir y nos perderemos por toda la eternidad. En esta gráfica tenemos la duración o etapas del juicio investigador de los vivos, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11, en un lapso de tiempo de 1290 días.
Cuando se decrete la ley dominical nacional en Estados Unidos, da inicio al juicio investigador de los vivos con la iglesia remanente del tiempo del fin, a saber, la iglesia adventista del séptimo día, con un lapso de tiempo de 30 días, y concluye cuando se decrete la ley dominical a nivel mundial, que empiezan las 7 trompetas, en la cual se van a dar el mensaje de los 3 ángeles para personas de otras denominaciones religiosas y personas u ovejas descarriadas de la iglesia adventista del séptimo día, en un lapso de tiempo de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, hasta culminar con el fin del juicio investigador de los vivos o terminación del tiempo de gracia.